Hoy en Interfaz, los candidatos a la presidencia asisten a la ANUYES. Les tendremos todos los detalles. Investigadores del Instituto Politécnico Nacional buscan establecer un observatorio de cambio climático en las costas de Quintana Roo. Niños de Morelia desarrollaron robots de Lego para limpiar el agua. Estudiantes de la Universidad de Guadalajara crean satélites del tamaño de una lata de refresco. En el estudio nos visita Mario Chávez Campos, director general de Educación Superior para Profesionales de la Educación. En nuestra sección de Iberoamérica, un reportaje sobre un peculiar profesor colombiano, Julio Profe, que expande su conocimiento por YouTube. En Fomento a la Lectura, una entrevista con Marina Núñez, directora general de publicaciones de la Secretaría de Cultura. Y en una investigación especial, Ana Cristina Olvera con un enlace desde la NASA. En las secciones Top Conacit y Noticiero Cultural Científico, lo más interesante de la ciencia y tecnología. Javier Aranda nos hablará sobre el libro Ready Player One. Y en los deportes, el reporte de las actividades de la Universiada 2018 con Eduardo Gaitán. Quédate con nosotros, esto es Interfaz. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Es un placer saludarlos y darle la bienvenida a una emisión más de Interfaz, el programa que profundiza la información en temas educativos de México y el mundo, porque la educación es la base del desarrollo de cualquier sociedad. Qué bueno que nos acompaña esta mañana. Como ya pudieron ver el teaser, tenemos un programa muy completo, lleno de información. Y como cada mañana también saludo a Griselda Yebra, quien se encuentra en la lengua de señas mexicanas. Gracias por acompañarnos. Iniciamos. Y estamos en una etapa crucial rumbo a las elecciones presidenciales para el próximo sexenio en nuestro país. Siempre es un acontecimiento de relevancia, pero particularmente hoy, las diferentes circunstancias y retos que debe afrontar el país nos obliga a estudiar y profundizar las propuestas de los candidatos. Hoy nos quedamos con una reflexión que sugiere la unificación y el respeto a las diferentes ideologías en nuestro país. Más que estar unidos en la diversidad, debemos ser diversos en la unidad. Precisamente nos enlazamos con nuestro compañero Luis Alfaro, quien se encuentra en las instalaciones de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, las ANUYES, para darnos un reporte sobre el diálogo que sostienen los candidatos presidenciales con rectores de las diferentes instituciones educativas. Muy buenos días, Alfaro. Es un placer saludarte, Luis. ¿Qué tal, Omar? Muy buenos días. Como ya lo mencionas, nos encontramos en las instalaciones de la ANUYES y nos encontramos en la 25ª Asamblea de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones, donde todos los rectores de las universidades públicas y privadas del país se dieron cita, como bien lo mencionas, para analizar las propuestas de los diferentes candidatos presidenciales. Hace unos momentos, el candidato presidencial Ricardo Anaya acaba de arribar a las instalaciones y se prevé que haga estas, igual que todos los candidatos, para mejorar la educación, a nivel superior en todo el país. Posteriormente, a las 11 de la mañana, el candidato José Antonio Meade tiene previsto hacer lo propio frente a los representantes de las diferentes universidades de nuestro México. Te comento que ayer por la tarde también se presentaron los candidatos independientes Jaime Rodríguez Calderón y Margarita Zavala, y fue ahí donde el secretario general Jaime Valls entregó un documento donde priorizó que es necesario entregar un marco jurídico para garantizar las necesidades presupuestales de las universidades del país. Si te parece, Omar, auditorio, los invito a ver este reporte. Con la presencia de los candidatos independientes a la presidencia de la República, Margarita Zavala y Jaime Rodríguez Calderón, el secretario general de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, Jaime Valls Esponda, presentó una propuesta para combatir los problemas que enfrenta el sector educativo a nivel superior. En relación al documento Visión y Acción 2030, propuesta de la ANUYES para renovar la educación superior en México, el título hace referencia a la necesidad actual de atender los retos con una renovada visión de la educación superior y de implementar acciones guiadas por una nueva generación de políticas públicas oportunas y pertinentes para gestionar el cambio que requiere el proceso de transformación del país
en un entorno globalizado y turbulento. En este contexto, se considera la educación superior, a la ciencia, a la tecnología y a la innovación, por supuesto a la cultura, como factores estratégicos para el desarrollo nacional. Detalló que la propuesta está basada en 5 ejes y destacó la necesidad de aprobar la Ley de Educación Superior, así como la creación de un órgano nacional que defienda los intereses de ese nivel educativo. Indicó que es necesario facilitar el ingreso de jóvenes a los niveles de educación superior y promover la responsabilidad de universidades en conjunto con el gobierno federal. Finalmente, sostuvo la importancia de brindar certeza jurídica al financiamiento de las universidades públicas y estatales, pues dijo que la educación es la base del desarrollo de un país. Certeza jurídica y presupuestal para el desarrollo de la educación superior. Señala la necesidad de concertar una nueva política para el financiamiento con visión de Estado, caracterizada por la corresponsabilidad entre el gobierno federal, los gobiernos estatales, para brindar certeza jurídica y presupuestal a las instituciones de educación superior y así permitir llevar a cabo una planeación de mediano y largo plazo para cumplir así sus funciones sustantivas con equidad y los más altos estándares de calidad. Durante su intervención, el candidato independiente Jaime Rodríguez Calderón dijo que es necesario trabajar para que el gobierno federal sea un potenciador y genere empleos para que los jóvenes egresados de universidades tengan más oportunidades y encontrar empleos. Los gobernantes tenemos que ser sensibles a esa necesidad que tiene las nuevas generaciones, porque no es sostener una burocracia universitaria, sino es potenciar las nuevas generaciones. Y ahí no debe haber límite. Nosotros vamos a desaparecer la Secretaría de Desarrollo Social. No es necesaria. Esa ha generado pobreza. No se han resuelto ninguno de los problemas de pobreza de este país. Es una burocracia que cuesta demasiado dinero. Y dedicaremos ese dinero a potenciar la educación superior y la investigación y la tecnología que se necesita en este país. Rodríguez Calderón añadió que es necesario generar confianza económica para que la iniciativa privada invierta en nuestro país, con el objetivo de crear empleos para los egresados de universidades mexicanas. Por su parte, la candidata independiente a la presidencia de la República, Margarita Zavala, dijo que es indispensable una mejor gobernanza para la educación superior, así como una ley que sea menos restrictiva, enfocada a la equidad de género, y aseguró que es fundamental aumentar el número de becas a nivel de educación superior. La universidad tiene que ser socialmente útil y de profesionistas comprometidas con su comunidad, con su estado y por supuesto con su país. Ustedes piden el 1.5, yo estaba pensando en elevarlo 2 puntitos del PIB al presupuesto de ciencia, tecnología, investigación y cultura, y por supuesto me comprometo a tener el presupuesto más alto de la historia para financiar la cultura. Tenemos que respetar a las universidades. Respetar a las universidades, a las instituciones de educación superior, como formadores de ciudadanos libres, de ciudadanos comprometidos, de ciudadanos con valores democráticos. Dijo que impulsará la red de educación en línea más grande de Latinoamérica y que fomentará la propuesta de movilidad de estudiantes a nivel nacional e internacional, para que los egresados de nivel medio superior tengan acceso a cualquier universidad dentro y fuera del país. Concluyó que es necesario asegurar la certeza jurídica y presupuestal para las instituciones de educación superior y garantizar la libertad de enseñanza. Bueno, pues ahí están las primeras propuestas que se dieron a conocer ayer de los candidatos independientes. Hoy estará Andrés Manuel López Obrador, José Antonio Meade y también Ricardo Anaya para presentarle ante las ANUYES las propuestas educativas de lo que podría ser el gobierno de cualquiera de ellos. Muchísimas gracias, Luis Alfaro, por haber estado con nosotros. El lunes les tendremos, por supuesto, toda la información y las propuestas del resto de los candidatos. Gracias, Luis Alfaro. Vamos a ver, más adelante les presentaremos precisamente un interesantísimo reporte que nos envió Ana Cristina Olvera, mi compañera desde la NASA. Ella se encuentra allá y estará, bueno, pues precisamente especificando toda esta infraestructura que se encuentra en Houston de la NASA. Más adelante les tendremos esta información muy completa. Vamos a hacer una breve pausa, regresamos con más temas en Interfaz. Y
bueno, hoy nos acompaña en el estudio Mario Chávez Campos, él es director general de Educación Superior para Profesionales de la Educación, con quien precisamente hablaremos sobre el trabajo que está realizando esta institución. Muy buenos días, Mario, es un placer saludarte y darte la bienvenida, porque además creo que este es un tema de mucha importancia por la constitución de esta dirección, la que vemos 16 escuelas rurales y 263 públicas. Un verdadero institución que se distribuye por todo el país precisamente para buscar alternativas a estos normalistas. Gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, Omar. Un saludo al teleauditorio de Interfaz. Pues yo estoy mucho más contento de tener este espacio y de visibilizar el trabajo que las escuelas normales hacen en el país. Estamos hablando de las escuelas que forman a los futuros maestros. Creo que el corazón precisamente de cualquier cambio en el sistema educativo pasa necesariamente por la manera en que tú estás formando a tus maestros hoy día. ¿Cuáles son las diferencias, para ubicar un poco a nuestro auditorio, entre las escuelas rurales y las públicas, precisamente en la formación de los maestros? Mira, en el país existen 263 escuelas normales públicas que a lo largo del tiempo han tenido un desarrollo muy heterogéneo. Cada nuevo sexenio se fundaban escuelas normales con un perfil distinto, pensando en un proyecto educativo diferente. Por eso es que tenemos escuelas normales, beneméritas y centenarias, que son las primeras que surgen en México. Hay una discusión histórica de cuál fue la primera normal que se creó, si la Benemérita Escuela Nacional de Maestros en la Ciudad de México o la Benemérita Escuela Normal de Jalapa, sí. Enrique Repsamen. Pero más allá de estas minucias históricas, estas tienen un papel fundamental. Son instituciones muy sólidas, con matrícula muy robusta y que en realidad tienen prácticamente ya la mayor parte de funciones de la educación superior. Hay centros regionales de educación normal que se fundaron por allá en los 80s, hay normales experimentales y por supuesto las escuelas normales rurales que se fundaron por allá en los años 20, 30 del siglo pasado y que cumplían un papel fundamental. Eran escuelas que estaban situadas en zonas muy rurales y que tenían un papel fundamental para aceptar hijos de campesinos con recursos económicos muy bajos y que después pudieran incorporarse a las zonas rurales. La primera escuela normal rural que se fundó en el país fue la Escuela Normal Rural Vasco de Quiroga, que hoy está en Tiripetío, Michoacán, pero que inicialmente se ubicó en Tacámbaro. Y de ahí surgieron en los siguientes años escuelas normales rurales a lo largo del país. Hoy día solo existen 16 escuelas normales rurales que, por supuesto, a la luz de la nueva ruralidad ya están embebidas incluso en espacios netamente urbanos. Claro. Con los tiempos avasalladores, en cambios tecnológicos, en nuevas realidades, acercamientos globales, cada vez requiere hacer ajustes en los planes de estudio. ¿Cómo ustedes visualizan estos cambios? ¿Cada cuándo los ejecutan, los realizan? ¿A partir de qué marcos los van encuadrando? ¿Qué es lo que observan para poder hacer estos equilibrios, ¿no? ante los cambios que vivimos constantemente día a día? Y también preguntarte cómo está esta paridad de género entre hombres y mujeres que quieren ser los próximos profesores de los estudiantes. Mira, Omar, en realidad la ley mandata a la Secretaría de Educación Pública a revisar sus planes y programas de estudios por lo menos cada 4 años. Correcto. Sin embargo, en las escuelas normales, donde se ofrecen 5 licenciaturas en educación preescolar, en educación primaria, en educación secundaria con 10 especialidades, en educación física y en educación especial, hace muchos años que no se revisaban los planes de estudio. Por ejemplo, el de educación secundaria tenía más de 15 años que no se revisaba, el de educación especial 10 años.
Y precisamente lo más grave del tema es que nunca coincidían las actualizaciones o reformas curriculares que se hacían a planes y programas con los cambios que se hacían en la currícula de educación básica. Es decir, estábamos egresando maestros de las escuelas normales que no tenían las herramientas necesarias para atender el modelo en educación básica. Esta sería la primera vez en 30 años que ambas actualizaciones coinciden para iniciar en agosto del ciclo escolar 2018. Entonces, creo que una parte importante también de esta actualización curricular es que hemos iniciado la actualización con una profunda reflexión con la comunidad normalista, con los profesores de escuelas normales, con estudiantes de escuelas normales, para saber exactamente cómo visualizan su perfil de egreso con la experiencia que tienen en aplicar el programa o en recibirlo, como en el caso de los estudiantes. Entonces ya va muy adelantado el tema de la actualización curricular. Yo creo que sin ningún problema estaremos iniciando en agosto de este año, y previo a eso, en junio y julio, estaremos capacitando a los más de 11,000 maestros de las escuelas normales para que conozcan planes y programas. Sin embargo, hemos pensado que haremos público planes y programas una vez que el contenido esté completamente terminado y validado por los maestros de las escuelas. Tengo entendido que tienen importantes alianzas con otras instituciones del país para precisamente profundizar en el aprendizaje de los próximos maestros. Sí, en realidad la base de la reflexión partió de la comunidad normalista. Sin embargo, en un afán de tener una visión mucho más integral de la formación de docentes y de la propia educación superior, está trabajando con nosotros instituciones educativas distintas a las escuelas normales. Tenemos participación de la UNAM, del Politécnico, de la Academia Mexicana de Ciencias, y de otras universidades públicas en el país y de institutos de investigación que, sobre todo en áreas particulares que tienen que ver con los contenidos disciplinares que se enseñan en las licenciaturas, fundamentalmente de educación secundaria, ellos están aportando toda su experiencia. Pues muy interesante, rápido, una página de internet donde puedan ellos meterse e investigar más, sobre todo las etapas de inscripción. Nosotros tenemos una página en la de GESPE, en el portal de la SEP, pero tenemos una página, un Facebook, donde la comunidad normalista opina y es muy visitada. La página es Somos Normalistas en Facebook. Perfecto. Muchísimas gracias, Mario Chávez, director general de la GESPE. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Omar, muchísimas gracias. Vamos a hacer una pausa, regresamos con más temas en Interfaz. Gracias por seguir con nosotros. Sin duda uno de los grandes retos a nivel científico y que requiere el apoyo de todos es lo que vamos a hacer contra el cambio climático. Les vamos a presentar este trabajo sobre cómo investigadores del Instituto Politécnico Nacional buscan establecer un observatorio de cambio climático en las costas de Quintana Roo. Para combatir los efectos del cambio climático, en el Centro Interdisciplinario de Investigaciones y Estudios sobre Medio Ambiente y Desarrollo del Instituto Politécnico Nacional, trabaja en el establecimiento de un observatorio de cambio climático en las costas de Quintana Roo. La investigadora del Centro Interdisciplinario, Norma Patricia Muñoz Sevilla, detalló que el observatorio se ubicará en Pez Maya, una reserva de la biosfera de Siancán. Cuenta con 25 hectáreas y 3 kilómetros de playa para la conservación costera, marina y humedales. Particularmente el Observatorio de Cambio Climático está concebido como un proyecto en el que tengamos toda la parte, digamos, de muestreo, trabajo de campo, de laboratorio, y por supuesto está pensado establecerse en una zona altamente sensible de nuestro país, como son las zonas costeras, muy particularmente en la Reserva de la Biosfera de Siancán, por la importancia que reviste para el país. Ahí, los expertos llevarán el control de una serie de parámetros ambientales, meteorológicos, físico-químicos, calidad del agua, evolución de la línea de costa y de la zona manglar.
La entidad es una región altamente productiva desde la perspectiva de ecosistema, pero también es vulnerable al calentamiento global y fenómenos naturales. Muñoz Sevilla señaló que este proyecto estará relacionado con otra estación meteorológica instalada en Sinaloa, lo cual permitirá conocer la interrelación entre las costas del Golfo, Mar Caribe, Pacífico Norte, debido a sus diferentes características. Y sin duda es un gusto que universidades como el Instituto Politécnico Nacional estén a la vanguardia y estén siempre utilizando estrategias para formar parte y revertir este cambio climático. En otros temas, alumnos del Instituto Piaget de Morelia obtuvieron el premio Show and Tell en el Torneo Nacional de Robótica gracias a su prototipo de robot para limpiar el agua construido con Legos. Para lograrlo, realizaron una investigación en campo visitando todos los puntos del ciclo de agua en Morelia. Eli García, estudiante del instituto, aseguró que en el transcurso de la investigación observaron cómo el agua surge limpia y se va contaminando en el camino. Agregó que además con este trabajo aprendieron a mantener limpia el agua para no contaminar más el planeta. Ahora los estudiantes del Instituto Piaget representarán al país en el Mundial de Robótica First Lego League Junior. Así que pues estaremos muy pendientes de estos jóvenes creativos y jóvenes comprometidos con nuestro ambiente. Y el problema del agua a nivel mundial tiene una gran variedad de implicaciones sociales y no solo se debe abordar desde una perspectiva técnica. Por ello, se realizó el 5º Congreso de la Red de Investigadores Sociales sobre agua, que reunió más de 120 ponencias y del cual fue sede el Colegio de San Luis. Ahí se llevaron a cabo diversas opciones de análisis como el curso sobre riesgos, agua y corrupción en América Latina, conferencias, mesas de trabajo, presentaciones editoriales, paneles de discusión y ponencias que enriquecen la propuesta de la Ley de Agua en México. En el Congreso participaron académicos de Brasil, Perú, Colombia y también, por supuesto, de México. Las algas realizan una de las mayores aportaciones de oxígeno al planeta, aportando 50% de la fotosíntesis global. La ubicación geográfica de la península de Baja California y sus condiciones climáticas favorece la presencia de una gran diversidad de especies de estos organismos acuáticos relevantes para el ecosistema marino. José Antonio González, especialista del Instituto de Investigaciones Oceanológicas de la Universidad Autónoma de Baja California, afirma que desde 1980 se conformaron en el país grupos de investigación enfocados en estas especies marinas. De acuerdo con la Secretaría de Medio Ambiente, de las 122,000 especies de algas que se conocen en el mundo, México registra 1,600. Esto habla de nuestra gran riqueza, por supuesto, marina y la importancia de las algas para nuestro entorno, entorno climático. Y el investigador del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías, el doctor Gerardo Mendizábal, afirmó que la inteligencia artificial solucionará problemas cotidianos de las personas, desde asuntos domésticos, entretenimiento y también diagnósticos médicos. Dijo que esta tecnología permitirá integrar el conocimiento de varios médicos y meterlo en la computadora para que, basada en esa información estadística de algoritmos, facilite el diagnóstico. Aseguró que llegará el momento en que las personas les costará trabajo distinguir lo que es una inteligencia humana y una inteligencia artificial. Sin embargo, dijo, aún faltan muchos avances tecnológicos por desarrollar en esta materia, pero cada vez se ven más dinámicas estos descubrimientos. Hay robot, la robot Sofía, esta robot que pues ha hecho ya apariciones públicas, que cada vez se parecen más a los seres humanos. ¿Hasta dónde iremos a llegar? Creo yo que no falta mucho para ver estos cambios tan importantes para la humanidad y sobre todo tan parecidos con la humanidad. Y por fuera tienen una forma, en otros asuntos, por fuera tienen la forma de una lata de refresco, pero por dentro contienen dispositivos para medir factores de altura, posición, temperatura o humedad. Se llama Constat y son pequeños nanosatélites con forma de lata de refresco que sirven como ensayos para recrear misiones reales de lanzamientos de satélites artificiales. El maestro Eduardo Vázquez Mora
docente del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías de la Universidad de Guadalajara, es uno de los impulsores de la fabricación de este tipo de dispositivos. El profesor señala que este tipo de actividades es un incentivo para atraer a los estudiantes de licenciatura para que se interesen más en lo que es la ciencia y la tecnología. Además, se llevó a cabo la capacitación de los docentes del Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán. Esto con el objetivo de mejorar y preparar a los profesores en materia de evaluación y estructura del proyecto escolar, así como obtener un sistema educativo competente que esté fortaleciendo y calificando para satisfacer las demandas de la población estudiantil. En los talleres realizados por personal del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, el INEE, participaron alrededor de 300 profesores pertenecientes al Colegio de Bachilleres. Vamos a hacer una breve pausa, regresamos con más en Interfaz. ¿Y quién no ha pensado ser profesor de matemática o quién no ha admirado a los profesores de matemática o muchas veces a quién no les ha caído mal un maestro de matemática, sobre todo quienes hemos tenido problemas con esta disciplina? A muchos nos cuesta trabajo hacerlo, pero bueno, muchos estudiantes por supuesto que son especialistas, les encanta jugar con los números y todas las estrategias que hay detrás de ellos. Julio Alberto Ríos Gallego es un profesor de matemáticas originario de Cali, Colombia, quien a través de videos en YouTube, y ahí está una alternativa para aquellos que no le encuentran la solución o las formas de llegar a los resultados precisos, precisamente busca reforzar el conocimiento adquirido por sus estudiantes en el aula de clases. Ha sido tal la trascendencia de sus trabajos que han llegado a más de 95 países. Vamos a ver de qué se trata. Las matemáticas siempre han sido una de las materias más complejas de la currícula escolar. Sin embargo, aprender sobre ellas puede ser divertido y didáctico. Esta es una de las oportunidades que tomó Julio Alberto Ríos Gallego, un maestro originario de Cali, Colombia, y quien a través de videos que subió a la plataforma de YouTube, busca reforzar el conocimiento adquirido por sus estudiantes en el aula de clases. Mi interés inicial era poder crear videos con explicaciones de ejercicios para que ellos pudieran ver en casa, ¿sí? Para que ellos pudieran repasar los temas o incluso los que me habían faltado a clase por alguna razón, pues pudieran ver esas explicaciones y digamos no perdérselas. Entonces, esa fue la motivación inicial. De esta manera, Julio Profe, seudónimo que adoptó para sus videos, explica algunos temas de matemáticas de una manera fácil de entender y sobre todo que llamen la atención de los alumnos a través de las nuevas tecnologías y de situaciones que les ocurran día a día. Y ahí está el deber principal de los maestros, o sea, en traer todo el tiempo situaciones de nuestro entorno a la clase para que el estudiante realmente se sienta motivado a aprender esos temas. Sí, que no sienta que eso es por allá en un mundo abstracto, que eso yo nunca lo voy a usar. No, realmente todo se va aplicando pues, en alguna etapa de nuestra vida. Ha sido tal la trascendencia de su trabajo que sus videos fueron vistos en toda América Latina y a la fecha se han visualizado en más de 95 países. Nunca me imaginé que estos videos empezaran a recibir comentarios positivos, de que pues, personas de otras ciudades de Colombia, de otros países de América Latina principalmente, se empezaran como a suscribir a mi canal y eso empezará a tomar fuerza. A la fecha ya he publicado 1053 videos, tengo ya 2.200.000 suscriptores y los videos que tengo pues ya totalizan casi 340 millones de reproducciones. Pero todo esto no ha sido fácil, pues ha sido un trabajo constante desde el 2009, año en el que inició sus videos. Todo esto impulsado por su principal motivación, el aprendizaje de los alumnos. Es el resultado de 9 años de trabajo, de pues mucho sacrificio, de incluso hacerlo sin el apoyo de ninguna entidad pública ni privada, o sea, por mi cuenta. Pero sus videos no van solo enfocados a los estudiantes, ya que también puede ayudar como material de apoyo a otros maestros e incluso para que algunos padres de familia puedan ayudar a sus hijos con las tareas. Mi trabajo va dirigido a los papás que quieren brindar ese apoyo a sus hijos, que de pronto muchas veces no recuerdan los temas
o los enseñaron de una manera diferente. Es justamente un apoyo para que, en el caso de los padres o incluso de los abuelos, refresquen conocimientos y puedan brindar una asesoría mucho más acertada a los chicos, ¿no? Y en el caso de los maestros es sin duda material de apoyo. O sea, yo no pretendo reemplazar con mi trabajo a ningún docente. Adultos que han logrado retomar sus estudios apoyados en este trabajo, en estos videos, y de esa manera pues ya matemáticas no es un obstáculo para ellos. La retroalimentación es de suma importancia, pues los estudiantes exponen sus dudas a través de los comentarios que Julio Profe trata de resolver, e incluso ya se creó una comunidad en la que otros alumnos resuelven estas preguntas. Dependiendo de lo que me estén pidiendo. Si ya necesita clases personalizadas, yo los remito a un equipo de profesores de mi ciudad, de Cali, que son excelentes y que dan clases tanto presenciales como virtuales. Y también tengo en Facebook el grupo Julio Profe, que es una comunidad ya como de 130.000 personas que se ayudan mutuamente en temas de matemática, física, química, todo lo que tiene que ver como con ciencias exactas. Ellos están allí todo el tiempo, unos preguntando y otros ayudando. Gracias a todo esto, el trabajo de Julio Profe ha sido reconocido en múltiples ocasiones. A comienzos del 2013, firmó un convenio con la Fundación Transformemos de Colombia, ganadora del premio UNESCO Confucio de Alfabetización en 2012, para producir videos de matemáticas. En junio de ese mismo año, el canal National Geographic destacó su trabajo en el documental A un Clic. En 2014, el Banco Interamericano de Desarrollo reconoció su trabajo como una de las 10 mejores experiencias educativas, innovadoras y masivas de Latinoamérica, entre 120 trabajos evaluados. ¿Quieres resolver tus dudas de matemáticas o entender conceptos complicados? Visualiza los videos de Julio Profe a través de su canal de YouTube y de sus redes sociales. Pues ahí está este youtuber educativo maravilloso, créame que es una excelente alternativa para aquellos que a veces se les dificulta. Lo hacen desde un formato mucho más pues atractivo, divertido, no tan tedioso como a veces puede ser en una aula de clases, pero sí es complementario, por supuesto, así que vale la pena echarse una vueltita por estas redes sociales a ver qué nos depara en materia educativa. Y en otras noticias internacionales de la agencia informativa Notimex, científicos rusos y estadounidenses desarrollaron un complejo terapéutico para tratar hemorragias cerebrales y traumas de la médula espinal. Se trata de una cápsula polimérica capaz de dejar pasar los radicales libres y neutralizar su acción como una trampa de uso múltiple. La nueva sustancia puede usarse para la rehabilitación eficaz después de traumas de la médula espinal, hemorragias cerebrales e infartos en el miocardio. Los científicos planean iniciar ensayos reclínicos en los próximos meses. Investigadores de las universidades de Arizona y del Centro Nacional para la Nanociencia y la Tecnología China colaboraron para perfeccionar el diseño de nanorobots capaces de destruir tumores cancerígenos. Dichos nanorobots están basados en la estructura del ADN, lo que permite que se desplieguen como figuras de origami y puedan viajar a través del torrente sanguíneo en busca precisamente de tumores. La forma en que actúan estos nanorobots es localizar el tumor y descargar sobre él una dosis de trombina, la cual actúa sobre los suministros de sangre, los coagula, posteriormente se acumula en los vasos sanguíneos del tumor y finalmente lo matan de hambre. A diferencia de la quimioterapia o la radiación, los nanorobots son capaces de atacar solamente a los tumores sin dañar a los tejidos saludables. Sin duda alguna, una excelente noticia estos avances médicos que por supuesto nos van a ofrecer mejores alternativas de cuidado en un futuro. Vamos a hacer una pausa, regresamos con más temas en Interfaz. Y bueno, la literatura, sin duda, la lectura, el fomento a la lectura es algo fundamental en nuestras vidas. Ya lo hemos venido platicando a lo largo de estas emisiones de Interfaz. No solo nos permite ampliar el conocimiento, también nos permite viajar, aprender, en fin, nos da mucho la lectura.
Y precisamente para hablarnos sobre actividades para fomentar la lectura nos acompaña en el estudio Marina Núñez Vespalova, ella es directora general de publicaciones de la Secretaría de Cultura. Marina, gracias por estar con nosotros en esta nueva etapa en Interfaz en Televisión Educativa. Estoy seguro que juntos vamos a poder ir tejiendo estrategias para hablar de la importancia de lo que es el fomento a la lectura. Muy buenos días. Buenos días, muchas gracias por invitarme. Al contrario. Y en efecto, creo que cuando hablamos de lectura y de formación humana, justo dinámicas como las que hace la Secretaría de Educación Pública y la propia Secretaría de Cultura tienen que ir juntas. Claro. La lectura creo que es una responsabilidad de ambos ámbitos. Y pues con mucho gusto trabajamos juntos. Al contrario, ¿qué es lo que hacen ustedes en esta dirección que está a tu cargo? Además de editar, por supuesto, libros que fomentan la lectura. Básicamente nosotros coordinamos el Programa Nacional de Fomento a la Lectura. Es un programa que a la limón se publica con Secretaría de Educación Pública, pero también involucra a otros sectores, sobre todo que tienen que ver con la cadena de valor del libro, editores, libreros, los propios creadores, instituciones de educación superior. Y a veces implementamos algunos programas derivados de este programa general. Quizá uno de los programas más exitosos que lleva más tiempo es el de Salas de Lectura. Salas de Lectura es un programa que lleva 25 años, que está hecho por voluntarios de lectura, que lo que hacen es reforzar la lectura comunitaria, que muestran su gusto por la lectura a sus vecinos, a su comunidad, a su entorno inmediato, y que constantemente también nos apoyan a hacer trabajos de promoción lectora en diversos espacios más allá del inmediato. Tenemos otros que estamos haciendo de manera especial en escuelas normales públicas, con públicos migrantes, en escenarios muy distintos y particulares para los que esta dirección también hace un programa muy amplio de capacitación. Eso es por un lado. Por el otro tenemos el programa cultural Tierra Adentro. Es un programa también muy tradicional que lleva 40 años y que en un principio intentó hacer un espacio de comunicación entre la creación que se estaba haciendo en los distintos estados y el Distrito Federal. Ahora el modelo es otro, pero sigue siendo un espacio que ofrecemos a través de una revista y de un fondo editorial para jóvenes creadores menores de 35 años. Esta revista se encuentra en las librerías. Esta revista, así es, en la red de librerías Educal, por lo pronto, y en algunas otras cadenas comerciales. Es una revista bimestral. Correcto. Ahora bien, nos has platicado de varios programas, ¿no? Desde el Programa Nacional de Fomento a la Lectura, las salas de lectura, Tierra Adentro, en fin, varios programas que están aplicando. Ahora, por todos he sabido que se lee poco en nuestro país. ¿Dónde está la clave para revertir esta circunstancia y que precisamente desde los niños, desde los más jóvenes, empiecen a adquirir estos hábitos? Mira, la afirmación tiene muchas aristas y yo sí sería muy cuidadosa en decirlo, porque realmente no sabemos si se lee poco o no, porque hay que irse hacia atrás y ver cuál es la concepción de lectura que estamos utilizando y a quién estamos definiendo como lector. Alguien que, por ejemplo, lee mensajes de WhatsApp todo el día, ¿es un lector? Para nosotros sí, porque está utilizando un medio y un código para expresarse. Alguien que escucha un audiolibro, ¿es un lector? Sí, sí es un lector. Y a lo mejor ellos no están dentro de las distintas estadísticas que se marcan. Los hábitos lectores han cambiado mucho, se han diversificado, y también los tiempos que los propios lectores o las personas dedican a la lectura. Ahora, la lectura también es leer el mundo que te circunda, no nada más es el método tradicional de agarrar un libro, una revista, un periódico, que es lo que se suele medir. Leer también es interpretar tu realidad. Entonces, creo que con eso sí hay que ser muy cuidadosos, porque entonces no podemos afirmar se lee poco en este país. Podemos decir quizás sí se leen pocos libros, eso es otra cosa, ¿no? Pero en cuanto a lectura, yo creo que estamos ante una generación, sobre todo la más joven, muy preparada, muy llena de información,
que tiene la gran capacidad de leer su realidad y que a veces, que es ya cerrar el círculo virtuoso, pues a veces sí incluso la escribe y la comparte con otros y empieza también como un sistema crítico de la propia realidad. Y yo creo que ese es el punto al que hay que ir. No importa cuánto leas, no importa en qué formatos leas, sino que entiendas lo que está pasando a tu alrededor, que entiendas si es un libro, el libro que estás leyendo y seas capaz de reinterpretarlo y aprovecharlo de alguna manera. Claro, sin duda alguna. Ahora platicábamos antes de entrar al aire de la importancia, sí, del maestro, ¿no? En las evaluaciones que han estado ustedes llevando a cabo, la importancia del maestro para que sea un activo clave para el estudiante, para el joven y la lectura. El maestro, en la última encuesta nacional de lectura, como te decía, uno de los indicadores que nos saltaron fue que quien se considera lector o quien registraba los índices más altos de libros leídos era alguien que en su infancia había tenido un maestro que lo alentaba a hacerlo, más allá de la lectura obligatoria de aula. Y esto solo se puede hacer cuando el propio maestro es lector y le tiene cariño a la lectura. Eso fue, digamos, un indicador que también se juntó con otro que tenía que ver con padres lectores que también hacían que sus hijos leyeran desde la infancia o les leían. A veces el primer contacto que tiene un niño con un libro, por ejemplo, suele ser en la escuela. Hay una población enorme que lo único que tiene enfrente son libros de texto. Y cuando te toca un profesor que resulta ser un mediador de lectura sin quererlo y que además del libro de texto te jala a leer otro tipo de lecturas complementarias, que te presta sus propios libros, que eso ocurre muchísimo, pues ya tienes ganada una buena parte como para que más adelante tú mismo estés buscando esos libros. Claro. No, pues sin duda alguna muy interesante. Vamos a ir a hacer una pausa, Marina, si me lo permites, para regresar un poquito de todo lo que ustedes editan, los libros que ustedes editan, cuáles son las tendencias que buscan con estas ediciones. Vamos y regresamos. Bueno, pues seguimos con Marina Núñez. Y Marina, platícanos toda esta gran vastedad de libros que ustedes editan. Mira, nosotros lo que editamos principalmente tiene que ver con los distintos programas de fomento de la lectura que implementamos y también con un objetivo de conservación y de tener en mercado ciertos títulos clásicos o llamados clásicos que forman parte de la literatura canónica mexicana, en principio. Tenemos una colección de clásicos universales, clásicos mexicanos y clásicos iberoamericanos, donde lo que queremos es preservar y presentar nuevas ediciones de títulos que seguramente han estado publicados por otras editoriales, pero que por alguna razón han desaparecido de mercado. Por otro lado, tenemos también la sección, digamos, de no ficción, que se llama 100 de México, 100 del mundo y 100 de Iberoamérica, donde nos adentramos más a la parte de ensayo y también de ensayo de textos clásicos. Básicamente son autores clásicos, a veces con textos no tan clásicos, no tan conocidos. Claro. Lo que no queremos es interferir con la propia industria editorial que de por sí ya está publicando también y afortunadamente a los clásicos de nuevo. Claro. Por otro lado, tenemos nuevas colecciones que están dedicadas a jóvenes principalmente, a todo público, pero que se enfocan en los jóvenes. Uno es Caja Chica. Caja Chica es un formato pequeñito de libro de no más de 70 páginas y que trata temas de actualidad. Es casi un periódico que lo que pretende es que si tú vas en un transporte público lo leas rápido y te enteres bien de qué va el feminismo, de qué va la violencia, la genética, temas actuales. Por otro lado tenemos Caja Negra, que es la reinterpretación de narrativa clásica,
actualizada a distintos parámetros y formas de hacer literatura de nuestro tiempo. Correcto. Ahí acudimos a nuevos escritores que reinterpretan obras. Próximamente va a salir el Frankenstein, por ejemplo. Mira, ¿no? qué interesante. Justo ayer publicamos hicimos un programa junto con Javier Aranda, que ahorita va a estar aquí, sobre Frankenstein y toda esta idea fenomenal del monstruo y sus cambios. Bueno, pues te agradecemos mucho que hayas estado. Todos estos libros en Educal también los podemos encontrar, Todos en ¿verdad? Educal y varios de ellos también en otras librerías, sí. Perfecto. Marina Núñez, directora general de publicaciones de la Secretaría de Cultura, muchísimas gracias por estar con nosotros. A ti por invitarnos. Estoy seguro que Un no va a placer. ser ni la primera ni la última, al contrario, yo creo que... Encantada de estar acá. Muchísimas gracias, Marina, gracias. Gracias. Y ahora nos vamos al otro lado de la mesa, precisamente con una estudiante de éxito, una estudiante que también ha logrado ser beneficiaria, ex beneficiaria en este caso, del programa de becas de Mexprotec. Hemos tenido a varios casos durante esta semana, la cual nos ha permitido conocer la riqueza de haber obtenido una beca. Está con nosotros Nancy Herrera Ponce. Nancy, buenos días, gracias por estar con nosotros. Buenos días, gracias por la invitación. Hemos venido revisando las experiencias, cómo se han dado, cómo han sido las experiencias de ustedes jóvenes. En primera instancia, platícanos a dónde te fuiste, cuánto tiempo estuviste y qué fue lo que estudiaste allá. Bueno, yo estuve al norte de Francia, en una parte que se llama Thionville. Bueno, la universidad se encuentra en Thionville, yo estuve viviendo en Yutz, está muy pegado, y estuve un año allá estudiando técnicas y tecnologías avanzadas de mantenimiento. Tú eres de la Ciudad de México. Así es. ¿Y qué tanto fue el impacto del cambio? Por ejemplo, supongo que ya te transportabas en transporte público, ¿no? Bueno, en realidad... ¿O caminando o en bicicleta? Sí, estaban muy junto del lugar donde yo vivía y donde iba a la universidad. Entonces nos íbamos caminando, hacíamos 15 minutos, exagerando. Okay. Y por ser un pueblo muy pequeño, pues muy todo... tranquilo, ¿no? Sí, muy pequeño, muy tranquilo, muy verde. todo era caminando. Oye, ¿y los fríos qué tal te parecieron? Pues... A lo que nos comentaron ya los habitantes es de que nos tocó un año no tan frío. Ya después vinieron más fríos, pero el año que estuvimos estuvo muy tranquilo en cuanto al frío. ¿Amigos? ¿Hiciste amigos, amigas Sí, franceses? Sí. ¿Todavía mantienes comunicación? ¿Ya vinieron a visitarte a México? No, aún no. Bueno, es que sin duda alguna eso es una de las cosas yo creo que más maravillosas cuando uno le dan o tiene la oportunidad de una beca, ¿no? Poder hacer amigos, obviamente del país que visitas, o otras partes del mundo, ¿no? Sí, bueno, hice amigos de Marruecos, amigos de Siria, de Japón, de Alemania, de Rusia. Sí, hubo una chica colombiana también. Claro, ya la sangre latina que también es importante. Y obviamente aprendiste muy bien el idioma, el francés. Así es. Ya lo dominaste muy bien. ¿Ya ibas con algún conocimiento del francés? Nos dieron un curso en la universidad de 8 meses antes de irnos para allá. Y después nos dieron un curso de un mes más, ya estando en Francia, para perfeccionar el idioma. ¿Y pudiste viajar a conocer otras partes de Europa? Sí. ¿Qué otros países conociste? Pues estuve en Inglaterra, estuve en Ámsterdam, en Suiza y ya. No, pues aprovechaste bien el tiempo. No, y además es algo que se tiene que hacer, ¿no? Estando en Europa, países muy cerca y que de muy fácil acceso. ¿Viajaste por tren? Sí. Por tren. Oye, y cuéntanos, esta beca que te ofreció Mexprotec, ¿cómo la obtuviste? Bueno, esta beca es para todas las universidades tecnológicas de la República y en mi caso, no sé si en todas las universidades, pero en la Universidad Tecnológica en esa únicamente pueden participar los alumnos que entran en el periodo de septiembre. Se les prepara para presentar los exámenes y obviamente pues hay 2 filtros. El primer filtro es un examen de francés para ver si tienes el nivel que se requiere. Y ahí todos pueden entrar, ¿no? Todos está abierta para Así todos. es. Ajá. Del segundo filtro ya debes de tener un promedio mínimo de 9, me parece, y obviamente no ser recursador.
y ser pues tener ya tu certificado del idioma. Correcto. Este segundo filtro es una entrevista con un ingeniero o un profesor ya de Francia, quien nos pregunta sobre la carrera, sobre qué es lo que vamos a hacer allá, por qué nuestro interés de ir allá, y se nos hace un examen escrito también. Entonces, haces el examen escrito, pasas con la persona francesa y él es quien decide si te vas o no te vas. O no te vas. Bueno, pues muchísimas felicidades, Nancy Herrera, por haberte ido. Gracias por compartirnos esta experiencia y pues saber que se pueden hacer y que vale mucho la pena. Muchísimas gracias, Nancy. No, a ti. Gracias. Vamos a hacer una breve pausa, regresamos con más temas en Interfaz. Y ahora sí, lo que les había comentado al inicio de este programa, nuestra compañera Ana Cristina Olvera nos ha preparado un reportaje especial desde la NASA. Nos enlazamos con ella hasta Houston, donde no tenemos necesariamente un problema. Ana Cris, ¿cómo estás? Es un placer saludarte. Amigos de la Agencia Informativa de Educación de México, estamos afuera del edificio donde se controlan las misiones del Johnson Space Center. Seguimos aquí en Houston dando este tour, por supuesto con nuestro maravilloso anfitrión Carlos Fontanot, quien nos va a contar un poco de lo que sucede aquí adentro, donde se maneja la Estación Espacial Internacional, donde también se controlaron los vuelos del Apolo y el famosísimo Apolo 11, cuando los hombres, los seres humanos, llegamos por primera vez a la Luna. Vamos a ver un poco de lo que sucedió allá adentro. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, launch commit. Este es el cuarto de control donde se controlaron las misiones de la era del Apolo. Entonces, como se puede ver, es bastante diferente a los cuartos de controles que se usan hoy en día. Se está ahora remodelando este cuarto de control para que sea más atractivo y represente mejor lo que sucedió hace 30, 40 años cuando fuimos a la Luna. Pero de aquí se controlaron los vuelos cuando Neil Armstrong por primera vez pisó la Luna. Y como se podrá ver, era en escalera, era proyección de atrás en las pantallas que están al frente del cuarto de control. Y todavía se usaban, por ejemplo, tubos neumáticos para mandar mensajes a través de tubos por todo el edificio. Se puede ver en las consolas. Y había teléfonos con disco que se rotaba para marcar los números. O sea, es de las épocas de hace 40 años, 50 años. Y aquí está todavía este cuarto de control como monumento histórico, y ahora se va a remodelar y va a haber un programa audiovisual que representa esas épocas. Pues esta es otra pequeña muestra de todo lo que estamos haciendo aquí en el Johnson Space Center. Les recuerdo que pues vamos a regresar con todo este material a México, ahí a los estudios de televisión educativa, y vamos a irles entregando las diferentes entrevistas que tendremos, por ejemplo, con Joe Acaba, el astronauta de origen puertorriqueño, o con muchos otros latinos que han tenido mucho éxito aquí en el Johnson Space Center y de los cuales conoceremos toda su historia. Así que nos vemos pronto. Pues ya te extrañamos, Ana Cris. Ojalá pues nos traigas mucho material. Estoy seguro que así será, y sobre todo un material muy rico en información sobre la NASA.
Y en otros asuntos y en la alianza entre agencias informativas y de difusión educativa, ahora estamos en nuestra sección Top CONACYT con las notas más interesantes sobre ciencia y tecnología. Y ojo, porque si usted viaja en metro, esto le va a interesar. Vamos a ver este trabajo sobre la presencia de bacterias precisamente en el sistema de transporte colectivo metro, así como de la creación de un antioxidante natural para sustituir el uso de colorantes. ¿Sabías que al viajar en metro te encuentras acompañado de bacterias de más de 5 millones de usuarios? Estas se encuentran en el aire, asiento, paredes y barandales. Motivados por la curiosidad, científicos de la UAM, UNAM y la Universidad de la Ciudad de México estudiaron a estos microorganismos por medio de su ADN. Los resultados: presencia de bacterias como estafilococos, Escherichia, Salmonella y enterobacterias. Esta información contribuye a la toma de decisiones en materia de salud pública. En temas más agradables, en Jalisco un especialista del Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño obtuvo un complejo antioxidante natural para sustituir el uso de colorantes artificiales por levaduras. El proyecto del Dr. Melchor Arellano Plaza contempla usar levaduras como alternativa natural para resaltar la apariencia de ciertos alimentos. El antioxidante se llama astaxantina y será administrado a animales criados para consumo humano. Con el objetivo de crear un espacio para preservar materiales de pueblos indígenas, Heréndira Telles Nieto, catedrática del CONACYT, junto con la doctora Sarina Estrada, desarrollaron un repositorio digital. El repositorio denominado Masat albergará audios, videos, documentos y fotografías de parlantes de lenguas como Pima, Guarigio, Yaqui, Tarahumara y Tepehuano. Su propósito es conocer testimonios de primera mano sobre lenguas muy poco o nada documentadas. Muchísimas gracias a la agencia CONACYT por estos trabajos siempre e investigaciones siempre tan relevantes, tan interesantes para nuestro día a día. Ahora vamos a ver este trabajo de Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano sobre el observador de aves más joven del mundo. Él es Juan David Camacho. A sus 10 años, es el observador de aves más joven de Colombia, el país número 1 del planeta en diversidad de aves y, por lo tanto, un paraíso para los ornitólogos. El niño descubrió su pasión de la mano de su padre hace 3 años. Desde entonces aprendió a pasar muchas horas en silencio y viaja una vez al mes a los bosques tropicales que rodean la ciudad de Cali. Yo he visto en 3 años, con eso de las aves, he visto 491 especies de aves. El sueño de Juan David es lograr ver las más de 1.920 especies de aves registradas en el país. Una cifra que representa el 19% de todas las especies del planeta y que podría aumentar, ya que una parte importante del territorio colombiano queda por explorar debido al conflicto armado de las últimas décadas. Creemos que en los próximos años más especies de aves serán reportadas para el país, ya que debido al conflicto armado que ha sufrido el país, pues muchas zonas geográficas del país han sido poco exploradas en términos biológicos. Aunque Colombia sea el reino de las aves, el turismo de observación se ha visto limitado por el conflicto armado, pero el gobierno es consciente del potencial económico de la actividad. Por eso, con el avance de los procesos de paz, se ha propuesto recibir hasta 15.000 observadores al año que, según sus proyecciones, dejarían al país casi $9 millones. Mientras tanto, Juan David está empeñado en su propia búsqueda, el cóndor. El ave está amenazada y es muy difícil de avistar. Pues ahí está la obsesión del cóndor, una ave sin duda alguna espectacular, magnífica, exquisita y lamentablemente a punto de desaparecer. Vamos a hacer una pausa. Ya está listo Javier Aranda. Y en verdad es un privilegio que nos siga acompañando estas mañanas de viernes Javier Aranda con sus confesiones literarias y precisamente para abarcar pues todo este ámbito de la literatura tan profundo pero muy particular desde tu punto de vista, siempre con conjeturas inesperadas, profundas e interesantes. Muchísimas gracias Javier Aranda por estar con nosotros. Omar. Es un gusto estar en esta nueva etapa, en esta interfaz. Así es, en esta interfaz. Y vamos a inaugurar esta sección, esta nueva época, como decías,
con Interfaz, hablando de un escritor que creo que para ti ha sido muy importante, no solo pues, como creador, dentro de muchas aristas dentro de la literatura, sino también como un amigo. Sí, bueno, tuve la fortuna, como algunas otras personas también, de intercambiar con uno de los intelectuales más vivos, que no dejaba de sorprenderte, él sí, con nuevas formas de abarcar las cosas. Cuando tú creías que tenías más o menos un panorama claro, siempre él le daba la vuelta al asunto y te mostraba muchas más cosas para enriquecer tu punto de vista o para contradecírtelo. Entonces era un diálogo siempre muy, muy rico, sobre todo los fines de semana. Nos veíamos en la famosa Plaza del Ángel, él para conseguir libros, en la zona rosa exactamente, y después había siempre una charla donde yo estaba, a veces pasaba por él, a veces nos quedábamos de ver en la Plaza del Ángel, y después de esa pepena, como él decía, de papeles viejos, que eran unos libros esenciales. Portales, ¿no? Él vivía en Portales, se desplazaba hacia a la zona rosa, escogía algunas cosas y nos empezaba a presumir lo que había conseguido. Entonces de repente Monsiváis sacaba de un morral que llevaba una bolsa y decía, esto es pieza. Entonces empezamos a ver y en efecto eran libros desconocidos, muy poco conocidos, con litografías o con grabados muy importantes, y pues, ahora sí que lo circulábamos para enterarnos de por qué él lo consideraba una pieza. Porque si algo tenía Monsiváis, tenía la capacidad también de resignificar y ponderar la información de un objeto como un libro, o de un objeto como una porcelana o una fotografía, que antes no tenía ningún valor, pero ubicado en el contexto de la cabeza de Monsiváis, te hacía ver lo esencial de ese objeto y cómo ese objeto nos podía contar historias, otras historias. Él fue un gran coleccionista, por ejemplo, de la cuestión de Porfirio Díaz, obviamente también de Juárez, y era, digamos, parte de su pasión el estar releyendo a través de esas cosas épocas que eran o que fueron muy importantes en la historia de México. Entonces yo creo que el punto de vista de Monsiváis en ese sentido era muy enriquecedor. Iban pues, escritores, iban embajadores, iban fotógrafos, él los convocaba. Y era muy raro porque tenía como varias oficinas. Mucho tiempo fuimos a un salón de té que ya no existe, a Useva, después nos saltábamos a un Sanborns, después íbamos a un Vips, después a otro Vips y luego a otro Sanborns, y empezaba, digamos, a ver gentes del cine, personas de la televisión, periodistas, escritores, etcétera, y era una riqueza hacer ese recorrido todos los sábados con Carlos. Sí, me acuerdo muy bien que una vez leí y decía, me gusta estar en todos lados, siempre y cuando sea en primera fila, ¿no? Como diciendo, soy un observador nato, que lo convirtió precisamente en uno de los mejores cronistas de México. Bueno, fíjate que eso es muy importante, la crónica es el género que él decide utilizar, y lo decide utilizar desde muy joven. A los 17 años escribe 2 crónicas, cuando estaba en la preparatoria, en una publicación que se llamó El Preparatoriano, que es posible que exista todavía en el archivo de Carlos. No he sabido de su existencia, supongo que podrán haber algunos ejemplares porque su madre lo quería mucho y guardaba todo lo que él hacía, y después su tía, y publica una crónica de la última aparición pública de Frida Kahlo, que se ve en esa foto magnífica en donde Diego Rivera le empuja en una silla de ruedas. El joven Monsiváis la ve y hace la crónica, y después va a un concierto en otro momento de Bola de Nieve y también publica una crónica de Bola de Nieve. Cuando publica esas 2 crónicas marca los 2 puntos centrales de su interés, la cultura popular y la sociedad que se organiza. Entonces fue fiel, digamos, a esos 2 principios y lo documentó muchísimo durante muchísimos años, toda su vida, a través de libros esenciales como Amor Perdido, como este famoso de Las Leyes del Querer, que tiene que ver con una parte muy importante del cine mexicano, es Pedro Infante, pero también tiene otra parte que es la vertiente de la sociedad que se organiza y que llevaba, digamos, a sus últimas consecuencias de acercarnos a ese pensamiento liberal, por ejemplo, que fue esencial en la vida mexicana y que lleva el título de Las herencias ocultas, por ejemplo, de la Reforma o del pensamiento liberal, y eso, si nos acercamos a esos libros, podríamos entender mucho del desarrollo o de la involución de ese pensamiento liberal en algunos actores activos actualmente. Yo creo que es una gran riqueza acercarnos a ese Carlos Monsiváis, y he llegado a pensar que ese gran conocido que veíamos en el metro, José Emilio Pacheco decía que era el único escritor reconocible
en la calle, y era cierto. Sí, claro. Y no solamente en la calle en México, sino tuve la fortuna de vivir esa experiencia en Madrid, en Nueva York, en California, en Houston, y en la calle lo paraban. O sea, era un personaje realmente que lo identificaban en la calle. Si uno tenía la capacidad, digamos, de verlo ahí, también lo podíamos ver con los grupos de empresarios, de intelectuales, etcétera. Entonces, esas visiones alimentadas con esos ambientes, podemos seguirlas en esas crónicas. Además era inabarcable, es decir, era un hombre que estaba presente en todos los ámbitos, ¿no? Y hablo de la parte periodística con una pluma muy fina en esa columna inmortal, ¿no? Que se llamaba Por mi madre Bohemios. Que surge justamente en el 68. Después del 2 de octubre, una semana después, aparece en el suplemento de Fernando Benítez, Por mi madre Bohemios. Era una forma de documentar, sin tergiversar el pensamiento, la lectura política de los actores que estaban en la mesa, diciendo, dijo esto y desde mi punto de vista es crítico. Siempre fue muy duro con la crítica, era destilete lo que él hacía y tenía una capacidad como de rayo láser para detectar las cosas que realmente valía la pena detenerse y reflexionar sobre ellas. Claro, pues a 80 años del nacimiento de este queridísimo mexicano, creador, intelectual, artista, en fin, crítico, Carlos Monsiváis, ¿no? Esencial en nuestra cultura del siglo XX. Así es. Pues a 80 años lo recordamos y qué mejor de la mano que de tuya, Javier Aranda, que fuiste muy cercano y conociste a plenitud a este gran escritor. Gracias, Omar. Gracias por estar con nosotros esta mañana de viernes. Estaremos aquí todos los viernes. Perfecto, muchísimas gracias. Vamos a hacer una pausa, regresamos. Y le damos la bienvenida a mi queridísimo Eduardo Gaitán, quien anteayer estuvo allá en el Estado de México, en Toluca, dándole seguimiento a la universidad pues de este año 2018. Ahora lo tenemos aquí en el estudio para poder detallar más lo que fue este ambiente, lo que fue el medallero, lo que fue pues los resultados. Bienvenido, muy buenos días. ¿Cómo estás, Omar? Qué gusto saludarte, amigos de Interfaz. Pues debutando, ¿no? La primera ocasión que estoy aquí, que tengo la dicha de estar con ustedes acompañándolos en este viernes. Exactamente, platicamos el miércoles de lo que sucedía en la Universidad Nacional 2018. La Universidad Autónoma del Estado de México, por tercera ocasión en la historia, en estos 22 años que se lleva a cabo la gran fiesta del deporte universitario, es después de haberlo hecho en el 2005, luego en el 2011 y ahora en este 2018 ya prácticamente maestros en el sentido de la organización, ¿no? Exactamente, de la infraestructura que tiene la UAMX. Más de 8,000 atletas, espectacular, 320 instituciones de todo el país, las más importantes tanto en deporte como a nivel académico. Y públicas y privadas. Públicas y privadas. ¿Y qué te parece si vamos a hacer este corte de caja de los primeros 12 días de actividad? Porque termina el próximo 9 de mayo. Correcto. Entonces vamos a hacer este corte de caja. Esto es lo que ha ocurrido en la Universidad Nacional 2018. Por la gloria deportiva, individual e institucional, con fraternidad, respeto por el rival, juego limpio y con hambre de triunfo. Por tercera ocasión, el Estado de México es el epicentro del deporte universitario. Las 320 instituciones educativas, públicas y privadas más importantes de nuestro país toman parte en la 22ª edición de la Universidad Nacional. Más de 8,000 atletas y futuros profesionistas compiten desde el pasado 23 de abril y hasta el próximo 9 de mayo por el dominio de 26 diferentes disciplinas en la Universidad Autónoma del Estado de México. Desde la primera vez que la máxima casa de estudios mexiquense albergó la justa deportiva universitaria por excelencia, algunas cosas han cambiado radicalmente. En 2005, el contingente del Estado de México se impuso en el medallero y en la tabla de puntuaciones. Esta fue la última vez que una institución diferente a la Universidad Autónoma de Nuevo León se coronaría campeona. En los últimos 12 años, el contingente de San Nicolás de los Garza ha dominado por completo las hostilidades y en 2018, sin rival que represente una incomodidad, los tigrillos se dirigen a refrendar por 13ª ocasión el título nacional universitario, la excelencia académica y deportiva en un mismo lugar. Nosotros trabajamos en fin de lograr los objetivos que son lograr buenos puntos, muchas medallas y que todos los entrenadores nos conocemos y sabemos el perfil de lo que queremos y que la universidad nos dota todo para que no les fallemos nosotros. Se les exige, ¿por qué? Porque si no puedes tú tener avance, no puedes jugar.
aquí es el avance académico para que puedan estar aquí en esta universidad. O sea, desde la preparatoria se les pide en lo académico. Cada institución, cada universidad que toma parte en la Universidad Nacional adopta y acepta la responsabilidad social con la comunidad estudiantil, formar profesionistas competentes, fomentar valores y amor por México y en el plano deportivo desarrollar programas eficientes para la detección de talentos, prepararlos de la mejor manera y guiar a los mejores exponentes de cada disciplina al alto rendimiento. No es lo mismo un club que te puedes reunir con tus amigas y pues entrenas cuando tú gustes y ya, ¿no? Pero cumplir como estudiante y como atleta y representando una institución siempre es el doble de trabajo. Mantener el promedio, ir bien en la escuela, porque es lo primero que te exige la escuela. La escuela no quiere atletas, quiere estudiantes que sean atletas. Nosotros nos organizamos con nuestros maestros y, por ejemplo, yo tuve que hacer exámenes antes de venirme, tuve que dejar trabajos, entonces es saber qué tanto te importa, entonces es la escuela y es el deporte, entonces como me importa tanto, pues es echarle ganas a los dos. Vamos con la repartición de metales. No es una casualidad que el fervor futbolístico en México a todos niveles tenga como núcleo la Sultana del Norte. En la lucha por la medalla de oro del fútbol rápido femenil, el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Monterrey, logró arrebatar el primer lugar a las Tigrillas de la Autónoma. Sin embargo, el contingente felino continuó con la cosecha de 24 quilates al superar en el tochito femenil al representativo de Cetis Tijuana 33-20. El bronce fue para las anfitrionas. En el bádminton, una vez más, la Universidad Autónoma de Nuevo León se impuso sin contratiempos. Luis Ramón Garrido y Rafael Treviño conquistaron oro en dobles varonil. Garrido logró su segundo oro al quedarse con el primer lugar junto a Paula de la Torre en dobles mixtos. Rafael Treviño y Adriana Valero dominaron la modalidad de singles en ambas ramas. Me siento muy emocionada porque es la primera vez que ponen el bádminton en la universidad. Entonces dije, yo siempre, quería entrar a la uni, quería ser tigrilla, yo quería representar a la universidad, pero por lo mismo que estaba en el bádminton, pues no lo tenía aquí en la universidad. Entonces ahorita me siento súper contenta del poder portar este uniforme y poder representarlo y saber que se pueden lograr medallas por mi universidad. 11 deportes han concluido y aún restan 14 disciplinas por disputarse y finalizar. La cuenta regresiva nos indica que el inevitable desenlace de la fiesta deportiva universitaria se acerca, pero viene lo mejor, con podios por conquistar, emociones en la tribuna, nacimiento de nuevas luminarias y una Autónoma de Nuevo León que no cede, por el contrario, se alista para revalidar el título. Ahí escuchábamos también las palabras de Adriana Valero, que junto al contingente de la Autónoma de Nuevo León va por el récord de 50 medallas de oro, Omar. Espectacular. Increíble. Oye, qué buen ambiente se ve, ¿eh? Los estadios llenos, eso marca a los jóvenes el haber participado en una universidad. Lances el Estado de México de aquí hasta el 9 todavía de mayo, con mucha actividad. Vamos a tener entonces los resultados. Así es, Omar. Perfecto. Muchísimas gracias, Lalo Gaitán, por estar con nosotros esta mañana y bienvenido a esta nueva etapa de televisión educativa. Bienvenido a Interfaz. Muchísimas gracias también a ustedes, se nos terminó el tiempo, gracias por estar esta mañana, nos vemos hasta el próximo lunes con más temas del sector educativo en nuestro país y también en el mundo. Pasen un excelente fin de semana.